Recordando a nuestros maestros, un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros. Programa de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta y el Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales para UN Radio. Un saludo a los oyentes de UN Radio, les damos la bienvenida al programa Recordar a nuestros maestros, homenaje a los 20 años del fallecimiento de Estanislao Zuleta. Hoy nos encontramos en la mesa Alejandro López y quien les habla Sandra Jaramillo, ambos egresados de la Universidad Nacional y miembros de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Bien, Alejo, antes de traer a la mesa al invitado de hoy, te propongo que le contemos a los oyentes de quién se trata y por qué nos parece muy importante y muy significativo tener al invitado que tenemos hoy. Claro, yo creo que es para nosotros un honor contar con este invitado, que yo definiría como un luchador social. Alfredo es un sociólogo de la Universidad Nacional, pero que no ha desarrollado su labor como en el ámbito académico, sino en el ámbito del encuentro con el otro, concreto, en esas luchas sociales, en los distintos viajes que Alfredo ha realizado por nuestro país, siempre con una mirada crítica, una mirada muy atenta a las distintas problemáticas que nuestro país ha vivido, recogiendo un poco no, él mismo lo dirá, esa herencia del trabajo con Orlando Falsborda, pero también, y por eso es que lo tenemos hoy como invitado, ese trabajo intelectual y de formación que realizó con Estanislao Zuleta precisamente. Entonces podemos decir que Alfredo se nutre de esos dos frentes y él lo dirá como en lo práctico y en lo concreto de ese encuentro de trabajo de campo con Orlando Falsborda y en lo teórico, pero también en ese frente de trabajo social con Estanislao Zuleta. Sí, ya lo han escuchado ustedes, amables oyentes, se trata de Alfredo Molano, muy reconocido periodista que hace muchos años nos acompaña en El Espectador con su columna de opinión y que hoy lo queremos traer al programa precisamente por la relación que él tuvo en sus años juveniles con Estanislao Zuleta, no en una posición de discípulo como fue el caso, por ejemplo, de Carlos Mario González, ni muchísimo menos el caso nuestro que ni siquiera lo conocimos personalmente, sino que Alfredo Molano tuvo, la fortuna de que a lo largo de su vida se encontró con Zuleta como un par académico con quien pudo compartir no solamente en esos grupos de estudio, sino también como profesores ambos de la Universidad de Antioquia. Alfredo, estamos muy contentos de tenerte aquí. Yo te decía tras micrófonos que siempre ha sido muy grato el encuentro con vos y que queremos también aprovechar la oportunidad de escucharte y también de estar al aire para decirte que hay muchos colombianos que siguen respaldándote y respaldando el trabajo tesonero de crítica política que vos has mantenido tan valientemente durante tantos años y que celebramos de verdad que ese proceso tan injusto en el que estabas haya salido bien y como vos mismo decías en una entrevista por televisión, esto sienta un precedente para la libertad de expresión. Entonces, Alfredo, bienvenido. Mil gracias, Sandra, por la presentación. Para mí es un verdadero honor estar en la emisora de la Universidad Nacional, mi universidad, y dirigiéndome a oyentes que se han librado de las cadenas comerciales.
Bueno, Alfredo, también de mi parte un saludo y la bienvenida. Y comencemos este diálogo en torno a Estanislao Zuleta. La gente pues que habitualmente sigue este programa sabe de la corporación y sabe de nuestra relación con Zuleta. Y nos gustaría entonces que nos contaras también de tu relación con él, porque sabemos pues que fuiste cercano a Estanislao y bueno, arranquemos por ahí. Pues mira, yo conocí a Estanislao en el INCORA. Él ya era conocido, digamos, en los medios intelectuales. Yo acababa de salir de la universidad, pero él ya llevaba varios años como un insigne intelectual. Escribía el mito, habían fundado con Arrula el Partido Revolucionario Socialista o Socialista Revolucionario, ya no me acuerdo cuál era el orden de... ¿Y PRS? PRS. PRS, esas dos frases, esas dos palabras. Sí. Pero lo conocí ahí. Él trabajaba en el INCORA, tenía algunas asesorías sobre la cuestión social. Y me hice más amigo de él cuando dio unos cursos. Preparábamos en esa época con el doctor Héctor Abad Gómez una gran campaña para promover la demanda y la vigilancia popular, llamémoslo así, sobre la reforma agraria. Entonces la idea era 30, 40 estudiantes acabados de salir de la universidad, lo que llamábamos en una época la perramenta, pues la gente más brava para la pelea, que estaban saliendo de la universidad o que ya se habían aburrido de estudiar o que los habían echado, cualquier cosa, para que se fueran a trabajar con otros a la INCORA. Ya sí, en muchas partes del país, bueno, muchas, en todas, desde Nariño hasta La Guajira, desde Antioquia hasta el Caquetá, preparamos gente. Y uno de los principales, si no el principal, de los maestros, digamos, de los profesores, de los instructores, como quiera llamar, que había para preparar a esta gente era Estanislao. Estaba Humberto Molina también, Alonso Tobón, en fin, una playa de gente muy, muy interesante. Y ahí nos hicimos amigos con Estanislao. No muy amigos, la verdad. Y claro que yo caí, como todos, caíamos seducidos por su agudeza, por su inteligencia, por su profundidad y por cierta escenografía que él acostumbraba, ¿no? Es decir, por ejemplo, prendía un cigarrillo y dejaba el fósforo prendido hasta que prácticamente se le quemaban los dedos. En ese momento prendía el cigarrillo, pero todo el mundo estaba atento a eso. O caminaba un paso regular por el salón hasta casi pegarse con la pared y después, ¡pum!, se volvía rápidamente. Era un hombre muy atractivo, definitivamente. Fue un hombre que nos sedujo a muchos, intelectuales o pollos de intelectuales o lo que sea. Esa fue mi primera relación con él. Ahí, pues, como es obvio, nos metimos en un poco los trabajos de él y de Arrula, muy, muy interesantes hasta ese momento, pero también comenzó a descubrirnos otras salidas, ¿no? Otras salidas intelectuales que nosotros en la universidad no veíamos bien, y más los que éramos radicales. Nosotros Marx y tal vez para algunos hasta Weber seguíamos, pero el resto pues. Pero él nos mostró los caminos de la literatura, inclusive los caminos de la música, los del psicoanálisis, los de la filosofía, y por ahí comenzó a encendernos, a estimularnos, a guiarnos. Hay una cosa muy singular, de las cosas que recuerdo de Estanislao en ese periodo del INCORA, era que en esa misma conferencias las dictaban profesores del famoso IIC, que todavía está ahí funcionando, este organismo de Naciones Unidas. Ya profesores de fuera de Colombia, chilenos, argentinos, conocidos que mandaban en ese momento. Y Estanislao llegaba y miraba el tablero de lo que había ahí y cogía 2 o 3 palabras de las que habían escrito y con esas armaba el tema de la conferencia y dictaba la conferencia. Absolutamente extraordinario era ese procedimiento de Estanislao. Alfredo. Bueno, hasta ahí la primera parte. Sí. ¿Quieren seguir? Sí, claro, queremos seguir.
En esta narración que nos haces, uno podría pensar que de todas maneras en Estanislao hay un cierto rasgo de excentricismo, ¿cierto? Es un poco excéntrico. No te he oído en la última parte de la pregunta, ¿cómo? Que se podríamos decir que en Estanislao había un rasgo de excentricidad. Era excentricidad, pero natural, no era una cosa estudiada, ¿no es cierto? No, eso sí, yo creo que él, por el contrario, ¿no es cierto? Todo lo que fuera publicidad o algo parecido a publicidad o a artificialidad o a, pues, lo detestaba. Así que no era excentricidad simplemente, era un poco singularidad, ¿no? Sí. Yo no creo que eso lo hiciera para atraer exactamente la atención, pero a uno se lo atraía, ¿no? Esos movimientos que tenía. Claro, y lo que hacía, por ejemplo... Pero eso es lo de menos, eso simplemente es un dato marginal, un poco curioso de su personalidad. Claro, y lo que hacía que los jóvenes, por ejemplo, permanecieran en sus grupos de estudio, de lecturas del Capital, por ejemplo, era esa relación de él con el pensamiento, ¿cierto? Pero mire, eso fue después. Eso fue después. Para mí eso fue después. Después de esa distribución de toda esa gente en Colombia, pues, de lado a lado del país, todos comenzaron a trabajar en sus zonas. ¿Y qué era lo que hacíamos? Pues, o qué era lo que se hacía. Era que simplemente se organizaban las comunidades para exigir más reforma agraria, más radicalismo y al mismo tiempo vigilar que se realizaran los programas que el mismo INCORA proponía o desarrollaba, ¿no? Ya fui, en fin, era un organismo muy particular. Pero finalmente echaron a Héctor Abad. ¿Cómo lo echaron? De la universidad, y a Zambrano, que era el otro médico que estaba también trabajando con nosotros, y bueno, eso lo fueron desmantelando poco a poco. Y yo paré en la Universidad de Antioquia, y ahí reanudamos la relación con Estanislao. Nosotros éramos profesores de sociología, pero ya cuando nosotros llegamos había un grupo, cuando yo llegué ya había un grupo organizado por Zuleta. Zuleta me ha precedido unos meses antes, unos 6 meses antes. Yo creo que fue Álvaro Tirado el que lo llevó a Antioquia y le abrió las puertas en la universidad. Comenzó a crear un grupo de estudio alrededor de la Facultad de Economía. Juan Felipe Gaviria, por ejemplo, estaba en ese grupo. Álvaro Tirado. Hugo López, mi amigo Restrepo. Y fue llamando gente, ¿no es cierto?, intelectuales todos destacados en el medio antioqueño, que en ese momento no eran muy grandes. Antioquia, estoy hablando del año 69, pues digamos la intelectualidad ahí estaba en buena hora librándose de ese boom nadaísta, ¿no?, tan superficial, tan aburridor, y volviendo más bien a los poetas más clásicos, ¿no?, y a los intelectuales más insignes. Estoy hablando de León de Greiff y naturalmente del escritor de Envigado, ¿cómo se llama? El solitario de Envigado, ¿cómo Fernando se llamaba? González. Sí, estaba volviendo más bien hacia allá otra vez. Y ese grupo comenzó a trabajar a llamar gente. Y no fuimos más de 10 o 12 personas. Juan Fernando Pérez, Joel Otero, que eran dos de psicología. Yo de sociología, pues ya les repetí, los de economía, eran unos 10, y sus respectivas señoras, ¿no es cierto?, o compañeras, como se llamaran. En ese momento Estanislao los hijos tenían, yo creo que uno tendría 12, Pepe tendría 12 años, una cosa así, o 10 años, y la chiquita acaba de nacer, no me acuerdo cómo se llamaba la chiquita, pero nos reuníamos todos los sábados, cerca de Robledo, y el centro del estudio era el Capital. Pero yo le digo centro del estudio en serio, es decir, le llamamos línea por línea, palabra por palabra. Había Klaus Mescat, alemán, profesor de varias universidades alemanas, discípulo de Marcuse, ¿no?, de la época de la Revolución del 68, acababa de llegar a Colombia, hablaba todavía poco español, pero él traducía de los originales alemanes del Capital al español, pasando por varias traducciones, la Pedroso, la de Wessel, la de Roses, etc. Y se comparaban los textos y se le daba un sentido exacto a la palabra. Y ahí, pues, imagínese, Estanislao, pues, su discurso
discurso era un discurso abrumadoramente inteligente y agudo, y además erudito, porque pues el Capital no solamente era un texto de economía, o no solamente es un texto de economía, es un texto de filosofía, es un texto de historia, es un texto de gramática, es un texto... No, él miraba todos esos aspectos, lo miraba por el lado del texto mismo y de las citas. Él andareñaba por todos esos lados, siempre con una lucidez aplastante. Y de ahí habría caminos, como decía antes, hacia diferentes espacios intelectuales. Por ejemplo, es conocido su relación con el psicoanálisis. Y por ahí nos metíamos largas caminadas, ¿cierto? Y trabajábamos libros, textos también de Freud y de Lacan, y de esa relación que Althusser tenía tan particular también con relación al psicoanálisis. Y por ahí también andábamos por Nietzsche y por Thomas Mann, por Tolstoy, pues por todos esos viajes que nos hacía tan maravillosos Estanislao. Alfredo. Y comprendimos que el mundo era mucho más complicado que el que nosotros entendíamos, o que el mismo Capital desarrollaba, ¿no? Un mundo amplio, un mundo rico. Eso fue absolutamente maravilloso estar con él. Y yo aprendí sociología. En la Facultad de Sociología de la Nacional, yo fundamentalmente aprendí, me abrió el camino Orlando hacia las relaciones con las comunidades. Eso lo defiendo. Pero que me abrió el mundo intelectual, más conceptual, más rico, académicamente, no fue en la Nacional, fue Estanislao en esos 2 años que trabajé con él en la Universidad de Antioquia. ¿Vos pensás que Estanislao Zuleta es una figura que hoy por hoy vale la pena seguir recordando y que su valor intelectual vale la pena pues de promoverlo y de divulgarlo? Y por ejemplo estos esfuerzos como el de la corporación de guardar su memoria, ¿pensás que en términos de su calidad intelectual es algo ahí que se justifique? Mira, Sandra, sucede lo siguiente: después de nosotros vino una generación, digamos, más académica, que pronto se prendió, digamos, a la cuestión económica, y ahí se metió y ahí se quedó, de empleados del gobierno, de empleados de las corporaciones, de los grupos económicos. Pero hoy ya hay una nueva generación de pelados, de muchachos, que tendrán 25 años, 20 años, 25 años, 18. Es una nueva generación que está buscando de nuevo, está bebiendo, digamos, en las fuentes intelectuales convencionales, pero de izquierda. Está ávida, yo lo veo por mis hijos, ¿no es cierto? Aunque son más amigos de la política que de la filosofía, y más amigos de hacer la política, ¿no es cierto?, que realmente de estudiarla. Y creo que ahí se abre un gran campo para renovar los textos de Estanislao, ¿no? A mí me parece que nosotros los que fuimos sus discípulos, estamos abandonando la universidad. Uh-huh. Yo creo que Tirado, por ejemplo, Restrepo murió, pero Tirado ya debe ser muy poquito lo que hace, o Juan Guillermo Gaviria, o Hugo López, digamos académicamente. Pero es necesario formar e insistir en la formación de la generación nueva que viene empujando. O sea que, para responderte la pregunta en 2 palabras, yo sí veo un amplio campo sediento, ¿no es cierto?, de las luces de Estanislao. La editorial ha publicado algunas cosas con una distribución, me parece, bastante pobre. Uno casi no consigue, excepcionalmente consigue un libro de Estanislao. Yo me imagino que en esa dirección es necesario enfatizar en publicar más todas las conferencias que se hicieron que él tenía sobre el Capital. ¿Dónde están algunos fragmentos? Y eso es un tesoro intelectual para Colombia, simple y llanamente. Es necesario meterle la mano a eso, rescatar todo su trabajo, todas las grabaciones, porque esas grabaciones que han sido transcritas, ¿por qué no se limpian y se divulgan, como las de Diana Uribe, por ejemplo? Claro. Sí, tenemos que buscar una manera de que eso no quede solamente en textos para intelectuales de la época, sino que tenga actualidad. Y yo creo que esas tesis de él tienen actualidad, porque eran tesis de crítica muy profunda, no solamente al sistema político colombiano, eran
críticas profundas al sistema capitalista, ¿no es cierto? Aunque a veces no lo nombrara así, y críticas que se disparaban desde los diferentes ángulos que él conocía. Bien, amables oyentes, esta fue la voz de Alfredo Molano, a quien tuvimos en nuestro programa a través, por vía telefónica, y queremos invitarlos a que la próxima semana estén nuevamente con nosotros para escuchar la segunda parte de esta entrevista que me pareció, Alejo, no sé cuál es tu opinión, muy, muy, muy interesante. De verdad que es un perfil muy importante de la aproximación que tuvo Alfredo Molano a Estanislao Zuleta, e incluso hablábamos aquí tras micrófonos que Alfredo se constituye como una pieza clave para lo que es un proyecto que la corporación tiene para un mediano plazo, y es embarcarse en la tarea de hacer una biografía intelectual de Estanislao Zuleta, porque Alfredo a más de esta relación, como ya lo decíamos al principio del programa, a más de la relación que tuvo con Estanislao Zuleta, es un hombre en sí mismo muy, muy interesante, que ha sido testigo de la sociedad colombiana, un testigo además activo y, como hemos mencionado en este programa muchas veces, un intelectual con todas las mayúsculas puestas por su valentía. No en vano estuvo exiliado un tiempo, no en vano, como decíamos también al principio, acaba de salir de un proceso judicial que tuvo la amenaza de ser serio, con alguna de sus columnas de opinión donde se refería a los Araujo, etcétera, pero Molano siempre como un hombre que nos da ejemplo de mucho valor, y un valor que proviene de la convicción en que una sociedad tiene que bregar a ser cada día más democrática, y que Colombia definitivamente no es una sociedad que se caracterice por eso. Sin duda tiene mucho valor esta conversación y este diálogo con Molano en torno a Zuleta. Creo que oxigena esa mirada sobre Zuleta, y podríamos decir que a través de la palabra de Alfredo encontramos otras miradas, otros encuentros con Estanislao, donde de todas maneras resaltan algunos rasgos comunes que que la mayoría de la gente que tuvo ese encuentro con Zuleta también resalta, y que son frecuentes escucharlos: esa potencia en su palabra, ese compromiso social, el compromiso con el pensamiento. Pero también aparecen ya anécdotas particulares, otros rasgos que el mismo Alfredo vivió y que tienen en sus recuerdos y que hacen parte de esa formación, porque no es solo que se refresque esa mirada sobre Estanislao, sino que encuentra uno también en las palabras de Alfredo, unas palabras que a su vez son muy frescas y que están hablando precisamente desde esa convicción y desde ese compromiso social. Además de lo que decís del proyecto de la biografía intelectual o de la biografía de Estanislao Zuleta, y de lo valioso que es contar todavía con testimonios como creo que también en lo que Alfredo va mencionando en esta primera parte del diálogo, va dando pistas e ideas para proseguir el trabajo intelectual en torno a la obra de Estanislao Zuleta. Cómo tenemos que actualizar esa palabra de Estanislao, ponerla a circular, darla a conocer, mejor dicho, apropiarnos de una manera efectiva, de una manera vívida de ese pensamiento, y seguir nutriendo con él la reflexión y el diálogo en torno a nuestra sociedad. Entonces creo que ha sido un diálogo valioso, un encuentro que esperamos que sea que se pueda ampliar en otros momentos, y efectivamente poder llevar a cabo estos proyectos que quedan ahí en punta.
Bueno, amables oyentes, entonces refrendándoles la invitación para la próxima semana a que nos sigan escuchando en lo que fue esta entrevista con Alfredo Molano y anunciándoles de una vez, como dice Alejo, que tendremos durante este año que se conmemoran los 20 años del fallecimiento de Zuleta, otros momentos en esta ciudad para continuar con esta efeméride. Vamos a tener a Alfredo Molano con nosotros el mes de septiembre en la fiesta del libro, donde pues en el marco de esa gran fiesta que se lleva a cabo en la ciudad, en el Jardín Botánico, y que tan importante ha sido para la vida intelectual de Medellín y para la vida cultural en general, vamos a tener ahí un homenaje extenso y significativo a Estanislao Zuleta, y tendremos la oportunidad de contar nuevamente con la presencia de Molano, pues si la vida nos lo permite. Entonces recuerden que esta es una producción que se realiza entre el Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales de la Universidad Nacional y la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, y que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico corpozuleta@gmail.com. Hasta la próxima semana y sigan en sintonía del 100.4 del FM. Recordando a nuestros maestros, un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros. Programa de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta y el Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales para UN Radio.